Primero de Reyes 22. Es un capítulo largo, la parte final, y termina la historia del rey Acab. ¿Se acuerdan de Acab? Hemos estado estudiando la vida de Acab. Qué rey, ¿verdad? Pero bueno, espero que al ver la historia de Acab, por lo menos te hayas identificado en algunas cosas, ¿eh? Porque pues es igual, un pecador, somos igual nosotros pecadores, ¿verdad? Y la gracia de Dios siempre ahí extendiéndose para todos, ¿verdad? Aún para este rey tan perverso. Pero bueno, vamos a orar, ¿ok? Y vamos a iniciar. Señor, muchas gracias. Gracias por permitirnos estar aquí este día, Señor, por la noche, poder venir juntos a estudiar tu palabra, a conocerte y a entender tus motivos, tus propósitos, Señor, para nosotros. Háblanos, Señor, dirígenos a través de tu palabra, Señor. Sabemos que estamos delante de tu consejo, Señor. Es tu Espíritu Santo quien inspiró estas letras, Señor, para nosotros, aún el día de hoy, Señor. Y con esa confianza, Señor, te pedimos que tú nos hables y nos dirijas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Pues bueno, vamos a ver la parte final, como te decía, de la historia de este rey Acab, ¿no? Uno de los peores reyes de Israel, ¿no? El reino está dividido, te recuerdo, ¿no? Van apareciendo reyes de Israel, reyes de Judá, ¿no? Que son los dos reinos. Rey de Israel es el reino del norte, los reyes de Judá es el reino del sur, ¿sí? El reino se divide en 10 tribus en el norte y 2 tribus al sur, ¿verdad? La tribu de Judá y de Benjamín al sur y el norte, las otras 10 tribus, ¿verdad? Y entonces el rey de Acab es rey de la tribu del norte, de Israel, ¿sí? Y aquí en esa historia sigue Acab y aparece el rey de Judá junto con Acab, que vamos a ver que es Josafat, y vamos a hablar un poquito más de él ahorita. Pero es la historia del reino dividido, ¿no? El libro de Reyes comienza con David, después Salomón y después se divide el reino, ¿verdad? Y vamos en esta historia, ¿no? Hasta terminar el segundo de Reyes. Pero bueno, vamos a leerlo, vamos a leer los primeros versículos. Dice: 3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel. Y aconteció el tercer año que Josafat, rey de Judá, aquí lo vemos, es rey de Judá, descendió al rey de Israel. Es interesante, ¿no? Que diga descendió. ¿Por qué? Porque pues Israel es el que está al norte, ¿no? Judá está al sur. Entonces, como descendió, más bien ascendió, ¿no? Podrías verlo así, ¿no? Porque siempre el norte se ve hacia arriba, ¿no? Pero es muy interesante que siempre en la Biblia, cuando se menciona Jerusalén, se menciona como un lugar alto, ¿no? O sea, tú vas hacia Jerusalén y cuando vienes de Jerusalén desciendes, ¿no? Porque es el lugar, pues la ciudad de Dios, ¿no? Siempre mostrándolo de esa forma. Por eso es que siempre va a aparecer así como que descienden, ¿no? O van hacia Israel, van de subida, ¿no? Entonces dice eso, que descendió al rey de Israel, el rey de Judá. Y el rey de Israel dijo a sus siervos: ¿no sabéis que Ramot de Galaad es nuestra? Y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria. Y dijo a Josafat: ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Y Josafat respondió al rey de Israel: yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Entonces, está Acab, el rey de Israel, rey de Acab, y aparece Josafat, ¿no? Rey de Judá. Y el rey de Israel le dice, ¿no? a sus siervos: ¿no saben que Ramot de Galaad es nuestra? Galaad era un territorio de la tribu de Manasés, del otro lado del Jordán, que pertenecía a esa tribu. Y realmente ese lugar pues era de Israel, ¿no? Entonces está diciendo: ¿no saben que Ramot de Galaad es nuestra? Y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria. Entonces le dice a Josafat: ¿quieres venir a pelear contra Ramot de Galaad, o sea, para tomarla? Y Josafat prácticamente le dice: pues claro, ¿no? Pues yo soy como tú, mi pueblo es como tu pueblo, mis caballos tus caballos, ¿no? Pero están divididos, ¿no? Pero bueno, él acepta esto. Pero bueno, es muy interesante lo que está pasando. Y comienza diciendo que hay 3 años, pasaron 3 años sin guerra. ¿Por qué? Recordemos esto en el capítulo 20, hay de una forma muy insensata, ¿no? Porque no puede ser otra cosa más que eso. El rey Acab hace un pacto precisamente con el rey de Siria. ¿Recuerdan eso? Déjenme recordar solamente el versículo 34 de 1 Reyes 20, para que veamos lo que sucede, ¿no? Precisamente Acab derrota a los sirios, ¿no? Obviamente Dios les da la victoria. Y en lugar de terminar con el rey sirio, hace un pacto con el rey sirio, ¿no? Pero fíjate lo que sucede, déjame leerlo. Y le dijo Ben-Hadad, que es el rey sirio: las ciudades que mi padre tomó al tuyo, yo las restituiré, siendo todas las ciudades que mi padre
te las quitó a tu padre, ¿no? Que le pertenecían a ustedes Israel, yo te las voy a restituir, te las voy a regresar. Y haz plazas en Damasco para ti, como mi padre las hizo en Samaria. O sea, prácticamente diciendo, te voy a entregar todo lo que mi padre tomó. Y yo, dijo Acab, te dejaré partir con este pacto. Hizo pues pacto con él y le dejó ir. O sea, lo que hace Acab es decir, bueno, me entregas las ciudades y te dejo libre, ¿no? Es lo que hace. Bueno, lo que vimos es que más adelante hay un profeta, no se dice el nombre, que precisamente habla de parte de Dios, más solamente para terminar esta parte, le dice al final del capítulo 20, verso 42, aquí vemos la profecía, y le dijo, así ha dicho Jehová, por cuanto soltaste de la mano el hombre de mi anatema, o sea, al rey de Siria, tu vida será por la suya y tu pueblo por el suyo, ¿no? Prácticamente diciendo, vas a morir por esto, ¿no? Entonces, él hace un pacto con el rey de Siria, pero ¿qué sucede? Pasaron 3 años donde hay paz, o sea, no hay pelea por el pacto que hicieron, pero sucede que el rey de Siria no ha cumplido su palabra. ¿Por qué? Porque Ramot de Galad pues no se la ha entregado. ¿Sí se dan cuenta? El rey de Siria le dijo, te voy a entregar todas las ciudades que eran tu padre, que tomamos nosotros, pero él no había cumplido esto, ¿no? Ahorita vamos a hablar de esto, ¿no? Y creo que este capítulo nos habla mucho de eso, ¿no? Aliarnos con gente con la que no tenemos que aliarnos, ¿verdad? 2 Corintios capítulo 6 nos habla de eso, no te unas en yugo desigual con los incrédulos, ¿no? Un yugo desigual, pues es eso, un yugo era un instrumento, una herramienta que usaba para mantener a 2 bestias arando la tierra, ¿no? Y cuando las bestias no eran iguales, pues era un yugo desigual, ¿no? Si tú ponías un buey y un burro, pues eran diferentes, uno era más lento, otro era más fuerte, entonces de alguna manera uno llevaba más la carga que el otro, ¿ok? Y al final lo que puede suceder es que hasta el yugo podía romperse, ¿no? Y eso es lo que sucede, ¿no? El ejemplo que pone el apóstol Pablo al decir no te unas en yugo desigual con los incrédulos es eso, aliarte, ¿no? No solamente de una forma sentimental, que es lo que se usa ese pasaje, que claro tiene que ver, pero aún esto, poner un negocio con una persona que no es creyente, pues no es un buen negocio para empezar, porque va a haber un yugo desigual y casi siempre cuando se rompe el yugo desigual, pues es a favor del incrédulo, sinceramente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el yugo desigual, porque él no va a querer seguir a Dios como tú lo sigues, ¿no? Él no va a querer pagar impuestos, ¿no? Él va a aceptar corrupción, ¿no? Tú no lo vas a querer hacer las cosas bien, él no, entonces eso se va a terminar, ¿no? Y eso lo puedes llevar a cabo en cualquier relación donde tengas tú una alianza, ¿no? Sobre todo, pues el matrimonio, ¿no? Entonces, no es un buen negocio, un yugo desigual. Y aquí lo estamos viendo, ¿no? Acab lo hace con Siria, con el rey de Siria, ni siquiera le dio lo que le dijo que le iba a dar y aparte, pues lo que ganó fue pues una profecía más en su contra, ¿no? De parte de Dios. Entonces, no le fue nada bien. Pero no fue el que hizo esto, una alianza, ¿no? Ahorita vamos a ver quién más, precisamente, pues Josafat es lo que está haciendo, ¿no? Está aliando a él, ¿no? Entonces, vamos a ver Josafat, ¿no? Rey de Judá. ¿Quién es este rey que aparece aquí? Más adelante en este capítulo nos va a hablar de él, pero una descripción mucho más clara de quién fue, ¿no? Y lo que hizo, aparece en 2 de Crónicas 17, así que te pido que me acompañes allá, adelante en tu Biblia, 2 de Crónicas 17, un pasaje paralelo, pero en los libros de Crónicas, nos narra acerca de Josafat, quién fue. Y vamos a leer el capítulo, es breve, no es tan largo, pero nos muestra quién era este rey, ¿no? Porque a través de esto vamos a poder entender por qué es que a Acab le brillan los ojitos y dice, oye, ¿no te quieres aliar conmigo? ¿No? Fíjate lo que dice, Crónicas, 2 de Crónicas, ¿estás ahí? 2 de Crónicas 17, verso 1 dice, y reinó en su lugar Josafat, su hijo, es Josafat, el cual se hizo fuerte contra Israel. O sea, para empezar aquí vemos que fue un rey fuerte, ¿no? En contra del otro reino de Israel, ¿no? Puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en tierra de Judá y asimismo en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado. Y Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David su padre y no buscó a los Baales. O sea, para empezar vemos que fue un rey que buscó a Dios, ¿se dan cuenta? Sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Totalmente diferente. Israel fue el que tuvo más reyes malos, ¿no? Judá tuvo un poco de
más reyes buenos, que pues hubo más malos que buenos, ¿no? Pero este fue un buen rey, Josafat era un buen rey, ¿no? Delante de Dios, buscaba a Dios, ¿no? Dice, Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Vemos, este rey buscaba a Dios, Dios lo bendice, el pueblo lo reconoce, ¿no? Dice, animó su corazón en los caminos de Jehová y quitó los lugares altos y las imágenes de acera en medio de Judá. Vamos a ver más adelante en Reyes que no todas, ¿no? Pero sí trató de quitar algo. Al tercer año de su reinado envió sus príncipes Benjalil, Abdías, Zacarías, Natanael, fíjate lo que hace aquí, y Micaías, para que enseñasen en las ciudades de Judá. Con ellos a los levitas Semaías, Netanías, Zebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías y Tobadonías, y con ellos a los sacerdotes Elisama y Joram, y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. O sea, ¿qué fue lo que hizo? Pues honró a Dios de esta forma, ¿no? Envió hombres, sacerdotes, levitas, conocían la ley. ¿Para qué? Para que le enseñen al pueblo, ¿no? Qué increíble sería eso, imagínate el día de hoy, ¿no? Que nuestro gobernador de repente dijera, ¿saben qué? Agarren la Biblia y enséñenla a todos, ¿no? O sea, a ver quiénes son pastores cristianos. Ahora, le vais a enseñar la Biblia, ¿no? Obviamente, verdaderos pastores, ¿no? Que enseñen la Biblia, ¿no? Será increíble, ¿no? Pues esto fue lo que hizo este rey, ¿no? Por eso digo, fue un rey bueno, un rey que quería honrar a Dios, servir a Dios. Y eso, pues Dios lo honró de alguna forma, ¿no? Fíjate lo que dice el verso 10. Y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de las tierras que estaban alrededor de Judá, y no osaron hacer guerra contra Josafat, ¿no? O sea, ellos vieron cómo Josafat honraba a Dios y Dios estaba con él, al grado que temían a Josafat, ¿no? Por eso. Y traían de los filisteos presentes a Josafat, fíjate, los filisteos, ¿no? O sea, otro enemigo de Israel. Los honraban, traían presentes a Josafat y tributos de plata. Los árabes también le trajeron ganados, 7,700 carneros, 7,700 machos cabríos. Iba pues Josafat engrandeciéndose mucho y edificó en Judá fortalezas y ciudades de aprovisionamiento. Tuvo muchas provisiones en las ciudades de Judá y hombres de guerra muy valientes en Jerusalén. Y es el número de ellos según sus casas paternas. Bueno, aquí ya menciona su ejército, ¿no? Tuvo un ejército y Dios lo bendijo de esta manera. Ese es el rey que va a ver a Acab, ¿se dan cuenta? Este es el rey de Judá, rey de Josafat, perdón. Y es este rey al que pues obviamente le está diciendo a Acab, oye, ¿no te quieres reunir conmigo para ir a derrotar? Pues sí, a Acab le convenía que Josafat fuera a la guerra contra él, contra los sirios, ¿no? ¿Por qué? Pues ya lo vimos, Josafat tenía poder, un gran ejército, riquezas, gloria, y por si fuera poco, pues el pavor de las demás naciones, ¿no? Que no osaban hacer guerra en su contra. Pero sobre todo, Josafat tenía al Señor. ¿Se dan cuenta de eso? Al Señor. El Señor estaba con Josafat y esa era su mayor fortaleza, ¿no? Esa siempre va a ser la mayor fortaleza de nosotros como creyentes, ¿no? El apóstol Pablo en Efesios capítulo 6 les dice esto: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Recuerdan? De ahí viene nuestra fortaleza. Acab, su fortaleza, ¿dónde venía? Pues de engaños, de manipulaciones, de mentiras, de chantajes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué ganó? Nada. Cuando Dios le dio una victoria, cometió el gran error, ¿no? De dejar libre al enemigo, ¿no? Entonces, qué importante es eso, ¿no? Que vemos la descripción, ¿no? De estos dos reyes claramente, ¿no? Sin embargo, Josafat empieza a cometer un error aquí, ¿no? Aliarse con Acab en contra del rey de Siria. Él acepta esto, ¿no? Sin considerar el yugo que estaba aceptando, como te decía también, pues ahora un yugo desigual, ¿no? ¿Por qué? Porque Acab no iba a querer honrar a Dios. Y es lo que vamos a ver. Fíjate, verso 5 dice así, de Reyes 22. Dijo luego Josafat al rey de Israel: yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Pues claro, ¿no? Josafat temía a Dios, buscaba a Dios, dice, o que vamos a ir a la guerra, pues por lo menos ora, ¿no? O sea, ¿cuántas veces vas a salir de viaje y oye, pues haz una oración por lo menos, ¿no? O sea, vamos a orar, o sea, es importante eso, ¿no? Le está diciendo, pues vamos a consultar a Dios, ¿no? Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, como 400 hombres, a los cuales les dijo: ¿iré a la guerra contra Ramot de Galad o la dejaré? Y ellos dijeron: sube, porque Jehová la entregará en mano del rey. Y dijo Josafat: ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? ¿No? Qué extraño, ¿no? Qué chistoso.
vamos a ver qué sucede, ¿no? Como te decía, como un hombre piadoso, un hombre temeroso de Dios, pues Josafat pide eso. Oye, vamos a consultar con Dios, ¿no? Antes de ir a la guerra. O sea, yo estoy contigo, pero vamos a buscar al Señor, ¿no? Y Acab, pues manda a traer a 400 profetas. ¿Te das cuenta de eso? 400 profetas. ¿Ustedes recuerdan la historia del Monte Carmelo? ¿Sí? Elías había asesinado a 450 profetas de Acab, precisamente, que eran falsos profetas de Balaam, ¿verdad? Lo increíble es que no pasó mucho para que tuviera otros 400, ¿no? Qué increíble es eso. ¿Sabes? Así crecen los movimientos que Dios nos llama, ¿no? De repente puedes ver movimientos de iglesias que, wow, qué crecimiento, cuánta gente. Cuando Dios llama, créeme, lo lleva tiempo, lleva su tiempo, yo lo he visto, lleva su tiempo. ¿Por qué? Porque lleva tiempo moldear, preparar, capacitar el corazón de la gente, el corazón de los hombres, el corazón de los líderes, ¿no? Entonces es lo que vemos aquí, ¿no? Cómo de repente ya tiene otros 400 profetas, ¿no? Profetizando para él, ¿no? ¿Pero qué tipo de profetas? Pues hay algo extraño. ¿Por qué? Porque Josafat se da cuenta de que esos 400 profetas pues solo buscan agradar al rey. No es que no fueran profetas de Dios, porque, o no sé, porque dicen que profetaban en nombre de Jehová, ¿no? El capítulo 6, en el verso 6 dice eso, que hablaban en el nombre de Jehová. Y si era así, pues por lo menos eran infieles entonces. Pero el problema es que no estaban profetizando correctamente, ¿no? Al grado que Josafat se da cuenta y dice, oye, ¿no hay alguno que sea un profeta de Jehová? Es común esto, ¿no? Tristemente es común esto, ¿no? Aún en nuestros días, ¿no? Hombres falsos, ¿no? Hombres que dicen hablar en nombre de Dios, que no son llamados por Dios, ¿no? A veces ni siquiera son llamados por Dios. Si son llamados por Dios, pues como te decía, son infieles, ¿no? Pero vemos eso, ¿no? Tropiezan al buscar agradar a los hombres antes que a Dios. Y terminan enseñando cosas que no convienen, dice el apóstol Pablo, cosas que no provienen de Dios, cosas que no son convenientes. Y este es un claro ejemplo de eso, ¿no? 400 hombres. No son 10, no son 5, no son 20, son 400 hombres. Todos de acuerdo, sube. Dios te va a dar la victoria. Vamos a una historia que eso no es cierto, es un engaño, es una mentira lo que están diciendo. ¿Qué tipo de profeta es eso? Pero eso es lo que este rey buscaba y quería, ¿no? Vamos a ver qué sucede, verso 8. El rey de Israel respondió a Josafat, ¿no? Porque él le dice, oye, ¿no hay otro profeta realmente que profetice bien? Le dice, pues sí, ¿no? Dice, aún hay un varón por el cual podremos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo, no hable el rey así, ¿no? O sea, inmediatamente Josafat se da cuenta, oye, es un profeta, ¿no? O sea, ¿cómo hablas de un profeta de esa manera, ¿no? Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo, trae pronto a Micaías, hijo de Imla, ¿no? Entonces, yo digo, la Biblia no dice exactamente cómo fue el tono con el que habla Acab, no se refiere a Acab, pero yo creo que cuando dice, aún hay un varón por el cual podremos consultar a Jehová, lo hace con un gran pesar, ¿no? Así como, híjole, pues sí hay uno, pero pues no me cae bien, ¿no? Además me cae gordo, ¿no? Que dice que lo aborrece, es lo que dice el texto, ¿no? Dice, más yo lo aborrezco, ¿no? Qué triste, ¿no? Que en lugar de alegrarse de que hay un verdadero profeta, el rey Acab lo aborrece. Es que diga, por lo menos hay uno, ¿no? Lo aborrece, ¿por qué? Pues lo dice el texto, porque nunca le profetiza bien. O más bien, porque nunca dice lo que quiero escuchar. Realmente ese era el problema, ¿no? No me gusta lo que él me dice, ¿no? ¿Qué problema es este? ¿Qué problema es este? Aún en la iglesia del Señor. Mucha gente, yo he visto mucha gente venir a Cristo y escuchar su palabra, estar de acuerdo y wow, ¿no? Y ascender con la cabeza, cuando no, sí, pero cuando los confrontas con la palabra no les gusta. Y dices, bueno, pues entonces, ¿no? ¿Qué es lo que estás buscando, no? Así como este Acab, ¿no?
Podía hablar de Jehová y sí, traigo profetas en nombre de Jehová, me hablan, pero no me gusta lo que me dicen porque pues, no me gusta. Entonces, si vamos a buscar el consejo de Dios, tenemos que venir con un corazón rendido, ¿verdad? A Dios. Ese es el problema de este rey. Siempre habrá hombres corruptos que hablen mentira usando el nombre del Señor. ¿Verdad? Siempre, lo vemos en toda la Biblia. En toda la Biblia, ¿no? Fíjate lo que escribe Pablo, 1 Timoteo 6, si me quieres acompañar ahí. Digo, estudiando ese pasaje, recordaba todo lo que estudiamos en Timoteo. Cada rato hablaba de estos y de estos hombres y decía, pues es eso. O sea, sigue vigente el día de hoy. Bueno, Pablo escribió hace 2000 años esto, pero el día de hoy sigue sucediendo esto. Y tenemos que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Aún de nosotros mismos. ¿Ok? Pablo, la exhortación a Timoteo es, cuídate de ti mismo y de la enseñanza, ¿verdad? Fíjate lo que dice en 1 Timoteo 6, versículos 3 al 5. Dice esto: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras. Eso es el problema con esos 400 profetas. No se estaban, ¿qué cosa? Sujetando, conformando a las sanas palabras de Dios. Enseñaban otra cosa que no era la palabra de Dios. Que estaban envanecidos, nada sabe, delira acerca de cuestiones necias y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, porque eso es lo que va a salir: corrupción. Disputas necias, verso 5, de hombres corruptos. Fíjate, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Aquí está, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Ese era el problema. Esos hombres querían simplemente quedar bien con el rey. Seguramente el rey les daba sus regalos, los tenía comprados y pues tú háblale lo que él quiere escuchar y con eso vas a estar bien. Qué triste, ¿no? Que aún el día de hoy hay ese tipo de personas, ¿no? Dice, apártate de los tales. Esa es la exhortación de Dios para nosotros. Apártate de los tales. Este tipo de hombres que hablen nada más por beneficios propios, por querer ganar algo, queriendo agradar a los hombres, mejor apártate de ellos, ¿no? Acá pues no había entendido eso. Ni siquiera le interesaba eso, más bien, ¿verdad? Pero bueno, regresando al texto, Acab dice eso, ¿no? Nunca me profetiza bien, ¿no? Siempre me profetiza mal. Es lo que dice, siempre me profetiza mal. No es verdad eso. No es verdad. Vamos a ver que Micaías era un verdadero profeta de Dios. Micaías profetizaba de parte de Dios. Por lo tanto, el que siempre estaba mal y quería seguir así, ¿quién era? Pues Acab, ¿no? Esa es la situación. Pero nuestra carne y nuestro corazón no arrepentido siempre busca eso. El consejo de alguien más, el consejo. Y ahí vas con uno, ¿no? Y vas con un pastor y a ver, pastor, esto, y no, lo que me dijo, no, voy con otro pastor. Cuando estaba en Semilla de Mostaza, México, y estuve antes de venirnos para acá, pues ya era una iglesia muy grande, ya había varios pastores, ¿no? Varios líderes en la iglesia, y veíamos eso, ¿no? Como de repente una persona iba con uno, ¿no? Y no le gustaba y buscaba a otro, ¿no? Y no le gustaba y buscaba, andaba buscando a ver a quién le atinaba lo que quería escuchar, ¿no? Y cada rato pasaba eso, ¿no? Y era increíble porque, pues obviamente cuando teníamos juntas o platicamos de cosas en la iglesia, cosas de la iglesia, pues nos encontrábamos con esas cosas, ¿no? Y era increíble ver cómo, pues Dios afirmaba, ¿no? En nosotros, pues la voluntad que Él quería para esa persona, ¿no? Entonces nunca encontraba eso, pero te das cuenta cómo iba con uno, iba con otro, porque quería escuchar lo que Él quería escuchar y no lo que Dios tenía para él, ¿no? Y qué error tan grande es ese. Qué error tan grande, porque ¿qué beneficio vas a encontrar en eso realmente? El Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anda en consejo de malos, ¿verdad? Y eso es lo que tiene acá, un consejo de malos, ¿no? Solamente le están diciendo lo que él quiere escuchar para que él se sienta bien, ¿no? Pero su fin, esa mentira lo va a llevar a la muerte, lo que vamos a ver. Entonces, qué importante, ¿no? Aceptar lo que Dios nos diga, aunque no nos parezca, aunque no nos guste. Si es Dios hablándonos, pues es Dios y tan. Y es la verdad. Y yo tengo que someterme a ella, no ella a mí. ¿Ok? Eso es lo correcto. Entonces,
Pues sí, el que andaba mal era Acab más bien, ¿no? Eso es muy interesante porque siempre que haya hombres como Acab, va a haber falsos profetas, va a haber falsos apóstoles. Fíjate lo que dice también Pablo en Timoteo, pero en 2 Timoteo, fíjate, 2 Timoteo, allá adelante, capítulo 4, versículo 1, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, fíjate lo que dice a Timoteo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, o sea, la verdad, que instes, a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Obviamente, ¿con qué? Con la palabra. ¿Por qué? Dice el verso 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. O sea, con acá pasaba eso, él ya no, o sea, sufre el escuchar la verdad de Dios, ya no quiero escuchar eso. Me prometiste cosas malas, yo quiero que me digas que me va a ir bien, ¿no? Dice, no van a soportar la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, porque quieren eso. Él tenía 400 profetas. Seguramente tenía comezón de oír, ¿verdad? O sea, él tenía consejeros, es lo que tenía. Teniendo comezón de oír, ¿qué pasará? Se amontonarán maestros, no congregantes, maestros, conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán las fábulas. O sea, los maestros van a caer, van a ceder a eso. Ah, ¿eso quieres escuchar? Pues eso te lo voy a decir. ¿Para qué? Pues para que sigas viniendo, para que me sigas dando dinero, para tener un beneficio de tu parte. ¿Eso quieres escuchar? Yo te lo voy a dar. Eres un campeón. ¿No? ¿Has escuchado eso? Tú cancélalo, tú decreta, tu palabra tiene poder, tú dilo y así se va a hacer. O sea, ¿qué porquerías son esas? Sinceramente. ¿Quién eres tú, mayor que Dios, como para que tu palabra tenga poder en contra de la de Dios? Sinceramente, sé que es fuerte, pero es la verdad. Y aquí lo estamos viendo. O sea, hay gente que tiene comezón de oír porque tiene necesidad, pero no quiere oír lo que Dios quiere decirle. Entonces va a haber muchos maestros, así muchos, como dice aquí, se amontonarán así, y así hay, predicando cosas que no es la verdad de Dios. Qué triste, ¿no? Y lugares llenos de gente escuchando tontería y media. ¿Por qué? Pues porque les profetizan bien, como ellos quieren, ¿no? Como Acab dice. Entonces, qué importante es ver esto y ver lo que esa historia nos está mostrando, ¿no? O sea, al final vamos a ver a dónde llegó Acab, ¿no? Pero qué importante es que nos estemos conformes con lo que Dios nos habla. Sí, la verdad a veces incomoda, es difícil, pero es la verdad. ¿Estás de acuerdo? Y esa verdad es Jesucristo. Esa verdad fue la que vino a este mundo y dio su vida por nosotros porque nos ama y porque es la verdad y quiere mostrarnos el camino al Padre, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. En el mundo hay tantos engaños de estos falsos maestros que no, por acá, no, este mensaje está más bonito, te va a ir bien, no te preocupes, tú declaras sanidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa? Los estás apartando de la verdad de Dios. Bueno, eso es lo que estaba pasando con Acab. Y él estaba pues contento con eso. Josafat se da cuenta y dice, algo extraño aquí, ¿no? Entonces, pues Acab, lo que vemos es que aborrecía a Micaías, ¿no? Aborrecía al mensajero. ¿Por qué? Pues por el mensaje, ¿no? Realmente, su verdadero conflicto era con Dios, no con Micaías. Micaías, ¿qué le hacía? ¿No? Pero Acab enfocaba su aborrecimiento en contra de Micaías. El consejo de Dios no debe de adaptarse a nuestras vidas. Si nuestra vida debe de adaptarse al consejo de Dios. Si en verdad estamos buscando el consejo de Dios, debemos de hacerlo con corazones rendidos a Él, dispuestos a escuchar lo que Él quiera hablarnos, ¿verdad? Dice Santiago 1:21, déjenme leer esto, Santiago 1:21, por lo cual desechando toda inmundicia, fíjate lo que dice, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre, ¿qué cosa? La palabra implantada, la cual puede
salvar vuestras almas. Porque algunas personas vienen al cristianismo y se apartan y dices, oye, pues nunca fue salvo, ¿qué pasó? Por eso, porque no dispuso su corazón. Desechar toda inmundicia, abundancia, no es decir, pues mira, ya cuando peque menos, ya voy a la iglesia, ¿no? Ya que esté más limpio, voy a la iglesia. ¿Has escuchado eso? Que a veces que invitas a la gente a la iglesia, no, ahorita estoy muy mal, deja que me limpie un poquito para ir delante de... No, eso no va a pasar. Salmo 51 nos muestra, ¿no? David dice, límpiame más y más de mi maldad. O sea, yo no puedo limpiarme, tú me necesitas que tú me limpies. ¿Pero qué significa esto? Desechando toda inmundicia es viniendo con un corazón dispuesto a desechar eso, lo que Dios te muestre, para recibir con mansedumbre, no con orgullo y soberbia, con mansedumbre, la palabra implantada la cual puede salvar vuestras almas. La pregunta para nosotros aquí es, ¿cómo estamos viniendo a la palabra de Dios? Si es que estamos viniendo a la palabra de Dios, ¿escuchamos? Híjole, yo no estudio el Antiguo Testamento porque hay mucho juicio, mejor voy al Nuevo Testamento, ¿no? Porque está escuchando lo que quiere escuchar, ¿no? De repente vas, pues a ver, de Tim Marín, de Doping, a ver dónde cae. Ay, no me gustó otra vez, espérate. A ver, Ave María, dame puntería, porque, o sea, estás buscando nada más ahí, no es de que Dios te hable. O sea, agarra un libro y estúdialo de verso a verso, como hacemos aquí. En su contexto, Dios te va a hablar, te va a instruir, sí, te va a corregir, te va a redarguir, pero te va a salvar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo venimos a la palabra de Dios? ¿Cómo recibimos lo que Dios tiene para nosotros? Entonces la historia regresamos a la historia y dice que Acab llama a Micaías, ¿no? Dice verso 10. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, vestidos de sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria, y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Imagínate, esto es todo un espectáculo, ¿no? Ellos están vestidos, o sea, con sus vestiduras de reyes, en sus sillas, ¿no? Todos están ahí los profetas, los 400 profetas en la plaza, ¿no? Junto a la entrada de la puerta de Samaria. Y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Y Sedequías, un profeta de estos, Sedequías, hijo de Kenana, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo, así ha dicho Jehová, con esos acornearás a los sirios hasta acabarlos. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo, sube a Ramot de Galad y serás prosperado, porque Jehová le entregará en mano del rey. Entonces están en las puertas de la plaza, ¿no? En la entrada están los dos reyes y todos los profetas. Y ya es un show, ¿no? Porque aparece uno de ellos llamado Sedequías, ahorita lo vamos a ver más adelante, con unos cuernos de hierro, ¿no? Los profetas a veces hacían ese tipo de cosas, ¿no? De una forma muy ilustrativa, ¿no? Dar su mensaje, ¿no? Entonces él toma unos cuernos, hace unos cuernos de hierro y con unos cuernos anda ahí, ¿no? Como que corneando, ¿no? Diciendo, así vas a cornear al rey de Siria, ¿no? Y realmente ya es ridículo, ¿no? Por lo que está sucediendo, ¿no? Ya se convierte en todo un teatro, ¿no? Con esos cuernos, ¿no? Simplemente pues para verse más creíble, ¿no? Lo que está diciendo. Los cuernos realmente ilustraban pues la unión de los dos reinos, ¿no? De Acab y Josafat. Pero lo más importante es que Dios no estaba ahí, no se dan cuenta de eso. Y es chistoso porque pensaba en eso y decía, pues así es, ¿no? Los que buscan engañar para agradar a los hombres siempre recurren al show, ¿no? Para tratar de verse más reales, ¿no? Hombres que realmente sus reuniones se convierten en espectáculos, ¿no? Y qué unción y qué poder tiene. Y dices, eso es puro teatro y puro cuento lo que está pasando delante de ustedes. Ni siquiera ha abierto la palabra de Dios. Ni siquiera está hablando realmente lo que Dios está diciendo, ¿no? Porque así somos, ¿no? O sea, a nuestra carne le gusta eso, el show y el espectáculo. Pero Dios no tiene por qué venir y complacer nuestra carne de esa manera. Su verdad debe ser suficiente para nosotros. Nuevamente vemos eso. Luego, algo más que vemos que todos los profetas, 400, están unidos. ¿Te das cuenta? Están unidos en esta mentira. Y podía ser muy persuasivo escuchar que 400 hombres están de acuerdo con esa mentira, pero no importa cuántos hombres estén de acuerdo con la mentira, siempre será eso, una mentira. ¿Estás de acuerdo? Y así es. Pues el mundo está unido en la mentira, pero nosotros no tenemos por qué estar creyendo sus mentiras. Son mentiras delante de Dios.
Tenemos que creer lo que Dios dice. Verso 13 dice: y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo, va este mensajero por Micaías y le dice: he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos, y anuncia también buen éxito. Y Micaías respondió: vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Vino pues al rey, y el rey le dijo a Micaías: ¿iremos a pelear contra Ramot de Galad o la dejaremos? Él le respondió: sube y serás prosperado, y Jehová la entregará en mano del rey. Y el rey le dijo: ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Qué chistoso, ¿no? Para empezar, el mensajero va por Micaías. Es interesante porque algunos concuerdan con esto. Al parecer Micaías no estaba en su casa, sino estaba preso, estaba en prisión, porque al final lo regresa, le dice que lo llevan a la prisión. Entonces seguramente estaba en prisión, imagínate, vemos el profeta de Dios encarcelado, no está entre los 400, entonces van por él, el mensajero va por él y lo trata de persuadir, ¿no? A que diga lo mismo que los otros 400 profetas. Qué interesante, hasta el mensajero sabía que Micaías no buscaba quedar bien con el rey Acab. Por eso intenta persuadirlo. Pero Micaías le contesta, ¿qué frase, no? Verso 14, vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. La iglesia necesita hombres así, ¿verdad? Así, con esa fe, con esa convicción. Lo que Dios me diga, eso es lo que voy a enseñar. Este es un profeta fiel al Señor, no a Acab, al Señor. Micaías sabe que su vida corre riesgo, aún se habla de parte de Dios delante del rey Acab, porque el rey Acab lo podía mandar, ya lo tenía preso, en cualquier momento lo podía matar si quería. Pero aún así está dispuesto a asumir las consecuencias de decir la verdad. Nosotros somos llamados a decir la verdad, ¿estás de acuerdo? Es más, Pablo lo presenta como parte de la armadura de la fe, ¿recuerdas? La verdad. ¿No? La verdad es algo con lo que nosotros nos defendemos. Entonces, el apóstol Pablo, ¿se recuerdan? 1 Timoteo también, capítulo 3, verso 15. Si quieres, anota la cita. 1 Timoteo 3, 15. Está hablando de la iglesia, ¿no? Que es la iglesia del Dios viviente. Y dice que es columna y baluarte. ¿Recuerdas de qué? De la verdad. Fíjate lo que dice la palabra. Nosotros, la iglesia, somos columna y baluarte de la verdad. Una columna es esto, ¿no? Un muro así, bueno, una columna que está sosteniendo algo. Dice, la iglesia sostiene la verdad. Y baluarte habla de una defensa y está defendiendo la verdad. Nosotros debemos de ser como Micaías. Vive Jehová, que lo que Él me hablara, eso voy a decir. Pues te decía, ¿cuánto necesita la iglesia hombres y mujeres así de fe? Con convicciones acerca de la verdad de quién es Jesús, quién es Dios, lo que ha hecho por nosotros. Tanto se han vendido a la mentira. Pero nosotros como iglesia tenemos que ser esa columna y baluarte. No está hablando de los pastores, está hablando de la iglesia, todos nosotros. Salir a este mundo y sostener y predicar y enseñar lo que es verdadero delante de Dios. Así estaba Micaías. No importa lo que él pudiera vivir, dice, yo voy a decir lo que Dios me haya dicho. Entonces, verso 15, viene, ¿no? Y al rey le dice lo mismo, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galad o lo dejaremos? Fue la misma pregunta que le hizo a los 400. Y él le responde, sube y serás prosperado y Jehová la entregará en mano del rey, ¿no? Dices, ¿qué? Lo mismo que los 400, pues es lo que quería escuchar, ¿no? Entonces el rey le dice, ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? O sea, el mismo rey dice, ¿por qué mientes, no? Entonces, es mentira lo que los 400 están diciendo, ¿no? O sea, ¿a qué grado, no llega el hombre a ser tan absurdo? Pero, pues obviamente lo primero que le dice el rey no es verdad, ¿no? Ni de parte de Dios, obviamente. ¿Por qué? Pues porque Micaías está siendo sarcástico. Es lo que está haciendo, ¿no? La intención de Micaías es que su sarcasmo exhiba eso precisamente, la insensatez del rey Acab, al buscar el consejo de Dios sin antes estar dispuesto a someterse al consejo de Dios. Cuando el rey Acab, entonces sí le dice, le exige, porque le dice, ¿cuántas veces te he dicho? ¿No? ¿Cómo decía el texto? Que digas,
Sí, ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad? ¿No? O sea, cuando le exige la verdad en el nombre de Jehová es cuando Micaías habla de parte de Dios. Verso 17 le dice esto. Entonces él le dijo, yo vi, o sea, aquí es la verdad, ahí te va, dice, yo vi a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo, estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te lo había dicho? Ninguna cosa buena me profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal, ¿no? Entonces la profecía, realmente lo que está diciendo es que Israel se quedaría sin líder, sin señor, ¿no? Dice ahí. O sea, no le iba a ir bien al rey Acab. Iba a morir. Y el rey Acab entiende eso, la profecía. No le iba a ir bien en la batalla. Aunque el rey Josafat fuera con él, Dios no le iba a prosperar, es lo que está escuchando. Y la respuesta de Acab fue como la de muchos hombres el día de hoy. Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. Algunos cuando no escuchan lo que quieren oír, hacen eso, culpan a los hombres que están hablando de parte de Dios, como te decía. El rey Acab le exigió a Micaías la verdad, pero cuando la tuvo, no pudo soportarla. Esa es la realidad. Estaba tan aferrado en ganar la tierra de Ramot de Galad que no le importó escuchar la verdad de Dios. Vamos a ver qué sucede, verso 19. Entonces él dijo, oye pues, palabra de Jehová, yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda, ¿no? Y Jehová dijo, ¿quién inducirá acá para que suba y caiga en Ramot de Galad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra manera. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Él le dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y ahora, ve aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. ¿Qué es todo esto, no? ¿De qué está hablando aquí Micaías, no? Él habla de ver al Señor en su trono, que está el Señor en su trono, sus ejércitos del lado derecho y del lado izquierdo. Da a entender que los del lado derecho son buenos, del lado izquierdo son malos, ¿no? Ángeles buenos, ángeles malos, ¿no? O sea, demonios, ¿no? Y le está buscando quién puede inducir a Acab, ¿no? Para que pueda ir a Ramot de Galad y morir en batalla, ¿no? Prácticamente es eso, ¿no? Algo que Dios ya había dicho que iba a hacer, ¿no? Y uno decía otra cosa, hasta que llegó uno y le dijo, pues yo lo que voy a hacer es darle un espíritu de mentira, ¿no? Para inducirlo y que vaya, y entonces muere. Y dice, sí, haz eso, ¿no? Y aquí hay mucha discusión acerca de esto, ¿no? O sea, ¿realmente esto es real? ¿Realmente Dios está ahí? Bueno, Job nos habla de eso. Job está ahí y de repente llega con él los hijos, ¿no? Y entre ellos está Satanás, y Satanás está como que más bien Dios le pone a Job, ¿no? Le dice, pues ahí está Job, ¿no? Sí, pero tú no lo sueltas, ¿no? Y le dice, bueno, hasta aquí. ¿Se acuerdan de la historia de Job? ¿No? Entonces, algunos ven un poco eso, ¿no? Pero ¿realmente Dios hace esto? Pues mira, para empezar, yo creo, y lo que vemos aquí, que esto es como algo figurativo, ¿no? Micaías utiliza una alegoría, digámoslo así, o sea, una ilustración que no es realmente real, para mostrarle algo al rey Acab, ¿no? Realmente yo lo veo de esta manera, ¿no? Que si es así, que si no es así, que por qué Dios tendría que consultar con alguien, que pues sí, realmente Dios no necesita consultar con nadie, lo puede hacer a su manera y sin necesitar de nadie, ¿verdad? Pero bueno, el punto es que lo que Micaías quiere es ilustrarle esto a Acab, lo que está pasando en su corazón, ¿no? Es lo que está buscando, ¿no? Quiere mostrarle lo absurdo que es buscar el consejo de Dios sin estar de acuerdo con Dios. Micaías no está describiendo la manera en que Dios actúa, simplemente le está mostrando a Acab que sus profetas son mentirosos y él pues le está diciendo la verdad. Acab realmente no está buscando la ayuda de Dios. Desde un principio no está buscando la ayuda de Dios. Fue Josafat que le dijo, oye, vamos a consultarlo con Dios, ¿recuerdan? Pero si fuera por él, Acab ni siquiera ha preguntado, ¿verdad? ¿En quién está confiando Acab? Pues en Josafat, rey de Judá. Está confiando en sus 400 profetas. De alguna manera, si está buscando una ayuda, es una ayuda un tanto religiosa, ¿no? Espiritual, pero no la ayuda de Dios. No es la ayuda de Dios. Y eso es lo que Micaías quiere mostrarle a Acab.
por eso usa esta alegoría para que Acab se dé cuenta de su insensatez. O sea, Dios está diciendo que no vayas, porque ibas a encontrar su propio juicio. ¿Sí me explico? Es como si Dios le dijera, mira, tú puedes ir acá, puedes ir a pelear, ¿no? Y los 400 por está diciendo, ve a pelear, pero es mentira, ¿no? O sea, no vayas porque vas a morir, pero si quieres ve, ¿no? Te puedes quedar y vivir, pero si quieres ve. Y es como, en su orgullo él dice, pues voy a ir. ¿Sí me explico? O sea, es una necedad de parte de Acab. O sea, Micaías se lo está dejando muy claro. O sea, Dios, no lo vemos así, pero es como si dijera, Dios te está poniendo una trampa para que caigas en el juicio. ¿No? Realmente no está pasando eso. Al contrario, hasta vemos la gracia de Dios a través de Micaías mostrándole eso. O sea, vas a morir allá, ¿a qué vas? ¿No? Vas al juicio. ¿No? Y eso es lo que sucede cuando nos negamos a sujetarnos a la voluntad de Dios, a su consejo. A veces Dios nos está diciendo, no es así, aunque no te guste, no es así. ¿Por qué? Porque si vas para allá, o sea, vas a encontrarte con juicio. Pero acá, vamos a ver qué hace, ¿ok? Versículo 24. Entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenana, y golpeó a Micaías en la mejilla, diciendo, ¿por dónde se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? Y Micaías respondió, he aquí, tú lo verás en aquel día, cuando te irás metiendo de aposento en aposento para esconderte. Sucede algo chistoso también ahí, bueno, no tan chistoso para Micaías, pero este profeta Sedequías es de los cuernos, ¿se acuerdan? Es este. Va y golpea a Micaías, le da una cachetada. Y le dice esto, ¿no? A ver, ¿dónde se fue el espíritu? O sea, se salió mi espíritu y se metió a ti, ¿no? Como diciéndole, pues ahora el mentiroso eres tú, ¿no? O sea, si Sedequías ya se había visto bastante ridículo haciendo este show con los cuernos, pues ahora peor golpeando y buscando discutir con Micaías, ¿se dan cuenta? Pero así son los hombres. Ese tipo de hombres carnales que no hablan de parte de Dios, dicen que la de parte de Dios, pues es su carne la que responde de esa manera. Micaías simplemente le responde, pues aquí tú lo verás en aquel día, ¿no? O sea, cuando se cumpla lo vas a ver. Cuando estés corriendo, ¿no? De aposento en aposento para esconderte, te vas a dar cuenta de esto, ¿no? Fue una manera de decirle, cuando se cumpla lo que Dios acaba de hablar, tú también sufrirás las consecuencias de tu engaño y de tu mentira. Porque al final va a ser así. Al final todos los que han mentido en el nombre de Dios llevarán su juicio. Llevarán su juicio. Jesús mismo dijo, pobre de aquel que haga tropezar a uno de estos pequeños. Mejor, prácticamente dice, le hubiera sido mejor no nacer, ¿verdad? Fíjate lo que dice el apóstol Pablo también en 2 de Timoteo. 2 de Timoteo. Ya me perdí. Déjeme encontrarlo. Perdón, no tengo la cita bien. Aquí está. Es 2 de Timoteo 3, 2 de Timoteo 3. Versículo 12 y 13. Tengo mala cita. Dice así, 2 Timoteo 3, 12. Dice, también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Ya vemos a Micaías, ¿no? Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, pues la verdad, padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores, ¿qué pasará con ellos? Irán de mal en peor, ¿no? Engañando y siendo engañados. O sea, no sé qué pensaba este Sedequías, ¿no? Golpeando a Micaías, pensando que su engaño al final iba a resultar como algo bueno. Pero así va a ser con esos hombres. Filipenses 3, 18 al 19, estos versículos Pablo dice ahí también acerca de hombres así. Filipenses 3, 18 al 19. Dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, dice el apóstol Pablo. Verso 19 dice, el fin de los cuales será perdición. Va a haber un fin para ellos.
Dice, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Y esa es la descripción de hombres como estos, que solo buscan su bienestar en la tierra. Micaías no. No está buscando agradar a Dios, su bienestar en los cielos. Aunque eso puede traerle aflicción en la tierra, ¿se dan cuenta? Entonces pasa esto, regresando al texto, verso 26, vamos a ver ahora sí cómo va a responder a esto Acab. Entonces el rey de Israel, Acab, dijo, toma Micaías y llévalo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey. Y dirás así, ha dicho el rey, echad a este en la cárcel y mantenerle con pan de angustia y con agua de aflicción hasta que yo vuelva en paz. Y dijo Micaías, si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Enseguida dijo, oíd pueblos todos. Esa es la respuesta del rey. Encarcelen a Micaías, manténganlo vivo y afligido con pan y agua hasta que regrese de la victoria en paz. Dices, ¿qué? ¿Sí? Después de todo lo que escuchó, lo que Dios le acaba de mostrar con esta analogía, Acab como rey decide encarcelar al verdadero profeta de Dios. Él tiene que haber encarcelado a los 400 profetas mentirosos, ¿estás de acuerdo? Y no ir a buscar la guerra, pero hace todo lo contrario. Su necedad es lo que lo va a llevar a la muerte. Entonces le dice, enciérrenlo hasta que yo vuelva en paz, ¿no? Como diciendo, yo voy a ir, los voy a vencer y voy a regresar en paz. Y Micaías dice, si llegas a volver en paz, ¿no? Jehová no ha hablado por mí. Enseguida dijo, oíd pueblos todos. O sea, aún, fíjate, o sea, con esa fe Micaías dice, escuchen, si llega en paz, soy un mentiroso. Escuchen todos. Qué fuerte, ¿no? Es interesante lo que hace Micaías. No es que Micaías esté dudando de lo que Dios le habló. Todo lo contrario. Más bien está asegurando que lo que Acab dice no pasará. Y al final todos verán que él dijo la verdad de parte de Dios. Vamos a ver qué sucede. Verso 29. Subió pues el rey de Israel con Josafat, rey de Judá, a Ramot de Galad. Y bueno, yo al ver esto digo, ¿y qué hace Josafat ahí, no? Si ya vio cómo es Acab, pero ahí va con Acab, ¿no? Entonces dice que subió Josafat, pero ve lo que hace, ¿no? Y enseguida, subió pues el rey de Israel con Josafat, el rey de Judá, Ramón de Galad, y el rey de Israel, o sea, Acab, le dice a Josafat, yo me disfrazaré y entraré en la batalla, y tú ponte tus vestidos. Y el rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla. Fíjate lo que hace Acab. Lo que Acab está haciendo es totalmente egoísta. ¿Por qué? Porque él no quiere ser identificado como rey. Se le está diciendo, mira, yo me voy a poner un traje de guerra, ¿no? Y tú vete como rey, vestido como rey, ¿no? ¿Por qué? Pues porque lo que quieren es que lo identifiquen a él como rey y no a Acab. O sea, en verdad Acab no confía en la profecía de sus 400 profetas. ¿Por qué? Porque la profecía decía esto, verso 6, recuerda esto. Sube porque Jehová le entregará en mano de ¿quién? ¿Cómo dice ahí en tu Biblia? ¿En mano de quién? En verso 6. Lo que dijeron los 400 profetas. En mano del rey. Entonces Acab ni siquiera está confiando en la profecía de ellos. ¿Por qué? Porque le dice a Josafat, tú vístete de rey, yo no. O sea, si yo creo lo que están diciendo, te va a entregar a un rey, pues yo soy el rey, yo voy a ir de rey porque me la van a dar a mí. ¿Sí me explico? Entonces, o sea, no sabemos si de plano Acab sí cree la profecía de Micaías y que por su propio orgullo decide ir a la guerra y planear poner al rey Josafat como carne de cañón, o simplemente lo hace por si las dudas, ¿no? Pero lo que vemos es que no confiaba en sus profetas, ni siquiera en ellos confiaba. Cuando confiamos en Dios, realmente es porque estamos seguros que lo que Él dijo es cierto y va a suceder, ¿estás de acuerdo? Hebreos 11:1. Después la fe, la certeza de lo que se espera, no hay duda, no hay incertidumbre. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es una certeza, es una convicción. Aquí no vemos certeza ni convicción. Al grado que le dice, tú vete vestido de rey, yo no. O sea, los dos podían haber ido vestidos de rey, ¿estás de acuerdo? Pero realmente él quiere disfrazarse. Vamos a ver qué sucede. Verso 31, aquí vemos por qué. Mas el rey de Siria había mandado sus 32 capitanes de los carros, diciendo, no peleéis ni con grande ni con chico, sino solo contra el rey de Israel. O sea, él dice, váyanse sobre el rey. ¿Sí se dan cuenta?
Él solo buscaba la muerte de Acab. ¿Qué pasó con el pacto que habían hecho? El capítulo 20, verso 34. Pues lo que se espera cuando no obedecemos a Dios. Traición, desilusión, un yugo desigual. ¿Se dan cuenta? El rey de Siria dice, yo lo voy a matar, o sea, váyanse sobre él. A él tienen que matarlo. Vamos a ver qué pasó con la historia, verso 32. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron, ciertamente es el rey de Israel, porque va vestido de rey. Y vinieron contra él para pelear con él. Mas el rey, Josafat, ¿qué hizo? Gritó, dice el texto. Viendo entonces los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, se apartaron de él. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que gritó el rey Josafat? ¿Cómo se dieron cuenta que no era el rey? Fíjate lo que dice Segundo de Crónicas, que es la historia paralela aquí, esa historia en Crónicas, capítulo 18, Segundo de Crónicas 18, 31, nos dice qué fue lo que sucedió. Déjame leerlo. Segundo de Crónicas 18, verso 31, dice, cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron, ese es el rey de Israel. Y lo rodearon para pelear, mas Josafat clamó, ese fue el grito, clamó, y Jehová que hizo lo ayudó y los apartó Dios de él. O sea, realmente no es que haya gritado, sino clamó a Dios. O sea, Josafat en ese momento buscó a Dios, clamó a Dios, ayúdame Señor, algo. Y ellos se dieron cuenta, este no es Acab. Acab nunca hubiera clamado a Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces él está mostrando esto, ¿no? Josafat conocía a Dios y ¿qué pasa? Pues Dios lo ayuda, Dios lo auxilia. Se dan cuenta que no es y lo dejan, ¿no? Viéndolo que entonces que no era los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, se apartan de él, dice el texto, regresando a Reyes. Verso 34, vamos a ver qué sucede. Entonces, dice que un hombre, así en la guerra, en la batalla, disparó su arco a la aventura. ¿Y qué crees que pasó? E hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura, por lo que dijo él a su cochero, da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Pero la batalla había arreciado aquel día, y el rey estuvo en su carro delante de los sirios, y a la tarde murió, y la sangre de la herida corría por el fondo del carro. Y a la puesta del sol salió un pregón por el campamento diciendo, cada uno a su ciudad y cada cual a su tierra. ¿No? Qué increíble, ¿no? O sea, ¿cómo muere Acab? De una forma accidental, ¿no? Diríamos es una bala perdida, pero fue Dios, obviamente, cumpliendo su propósito, ¿no? Sí, un hombre disparó su arco ni siquiera así, a ver, no sé qué le quería dar, ¿no? Fue a la aventura y ve, o sea, pasó entre las junturas del arma, o sea, iba con una armadura. O sea, qué providencia de Dios, ¿no? Dios iba a traer juicio y lo trajo, ¿no? Entonces herido le dice, da la vuelta, sácame de aquí. Dice que permaneció frente a la batalla hasta que murió. Dice que la sangre de la herida corría por el fondo del carro, ¿no? Y dice que al final salió un pregón por la campamento diciendo cada uno a su ciudad, cada cual a su tierra. Y eso fue lo que decía la profecía de Micaías, ¿no? Vi al Israel así desparcidos, ¿no? Y cada uno regresando en paz a su casa. Ahí está, ¿no? Al fin la palabra de Dios se cumplió. O sea, no importó cuántas estrategias usó acá para escapar de ella, se cumplió. Su cumplimiento se efectuó, o sea, se llevó a cabo lo que Dios dijo que iba a hacer. Y así va a ser, así va a ser. O sea, al final, Dios va a traer justicia y va a cumplir su propósito, ¿no? Dice Gálatas 6 que no os engañéis, Dios no puede ser burlado, ¿verdad? Lo que el hombre segare, eso es lo que va a cosechar. Pero no al revés. Lo que el hombre cosecha es lo que va a cegar, ¿no? El que cosecha para la carne, pues que va a cegar corrupción. El que cosecha para el espíritu, pues vida eterna, es la realidad. Acab, ¿qué fue lo que cosechó siempre? Lo que sembró siempre, perdón. Pues corrupción, como vemos, ¿no? La carne, al final muere así. Entonces se cumple todo lo que Dios dijo, ¿no? Y no solo eso, fíjate, el verso 37 dice, murió pues el rey y fue traído a Samaria y sepultaron al rey en Samaria y lavaron el carro en el estanque de Samaria. Esto es muy interesante. Y los perros lamieron su sangre y también las rameras se lavaban allí conforme a la palabra que Jehová había hablado. O sea, aún se sigue cumpliendo la palabra de Dios porque Dios había hecho esto, ¿ok?
El resto de los hechos de Acab y todo lo que hizo, la casa de marfil, que se construyó una casa de marfil, y todas las ciudades que edificó, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Acab con sus padres y reinó en su lugar Ocosías su hijo. Entonces se cumple lo que Dios dijo por medio del profeta Micaías. El rey Acab no regresaría a Samaria ni a Israel en paz. Fue lo que le dijo: si tú regresas en paz, soy un mentiroso. No regresó. Era verdad lo que Micaías había dicho. Y no solo eso, la profecía de Elías, ¿se acuerdan? En contra de Acab, capítulo 21, se cumplió. Se cumplió casi por completo. Elías profetizó que los perros lamerían la sangre de Acab. ¿Ustedes recuerdan? Así sucedió, pero no sucedió en el lugar que Elías dijo que sucedería. ¿Por qué? Porque Dios trae su juicio. Trajo su juicio al final, ¿no? O sea, lo atrasó, digámoslo así. ¿Por qué? Porque en un momento Acab mostró arrepentimiento. ¿Recuerdan al final del capítulo 21? La semana pasada vimos eso, como Dios dice: mira, ¿viste cómo se arrepintió? ¿Cómo se humilló, perdón? Pero realmente no fue un arrepentimiento sincero. Entonces al final de todas formas el juicio llegó, lo detuvo, lo atrasó. Por eso no ocurrió totalmente como Elías dijo, pero pasó lo que dijo: los perros lamieron la sangre de Elías. ¿Se dan cuenta de eso? Entonces, al final la profecía de Micaías, la profecía de Elías y aún la profecía de este profeta anónimo, ¿se acuerdan del capítulo 20? Se cumplió. Acab muere, y muere de esta manera. ¿Quién es el que le sigue? Pues su hijo Ocosías, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante. Verso 41, ya no termina. Nos va a hablar de Josafat. Josafat, hijo de Asa, comenzó a reinar sobre Judá en el 4º año de Acab, rey de Israel. Era Josafat de 35 años cuando comenzó a reinar y reinó 25 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Azuba, hija de Silhi, y anduvo en todo el camino de Asa, su padre, sin desviarse de él, haciendo, ¿qué cosa? Lo recto ante los ojos de Jehová. Lo que te decía, ya lo vimos su descripción en el capítulo 17, ¿no? Un buen rey, ¿no? Claro, tuvo sus deslices, ¿no? Haciendo alianza con el enemigo, que no tenía que hacer. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados. ¿Se acuerdas que te decía que no todos fueron quitados? En Crónicas dice que él quitó los altares, pero no todos, porque dice aquí: con todo eso no fueron quitados, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en ellos. Y Josafat hizo paz con el rey de Israel. Los demás hechos de Josafat y sus hazañas y las guerras que hizo, ¿no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Barrió también de la tierra el resto de los sodomitas que había quedado en la tierra en el tiempo de su padre, en su padre Asa. Sodomita está hablando de homosexuales, y sobre todo está hablando de homosexuales que servían así, ¿ok? De una manera como en un templo, ¿no? Dice que él también los quitó, ¿no? Entonces es lo que veíamos, ¿no? Vimos en capítulo 17 de 2 Crónicas, pues realmente vimos a este Josafat como fue un rey, un buen rey, un rey que fue bendecido por Dios, ¿no? Verso 47, pero algo dice más acerca de él. Dice: no había entonces rey en Edom, había gobernador en lugar de rey en la tierra de Edom, y Josafat había hecho naves de Tarsis, naves muy grandes, las cuales habían de ir a Ofir por oro, mas no fueron porque se rompieron en Esión-Geber. Entonces Ocosías, hijo de Acab, ya lo vimos, ¿no? El que le cedió a Acab, dijo a Josafat: vayan mis siervos con los tuyos en las naves. Mas Josafat no quiso, y durmió Josafat con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David su padre, y en su lugar reinó Joram su hijo. Josafat quería con esas naves ir, ¿no? Y traer oro, pero sus naves se rompen, no funcionan. Entonces Ocosías le propone aliarse para que vayan, y él al final le dice: no, esa lección ya la aprendí, ¿no? Entonces vemos eso, ¿no? Él aprendió la lección de no hacer alianzas con hombres como Acab. Era su hijo, Ocosías. Pero lo que sí no nos dice mucho aquí el texto, pero lo podemos ver en la historia, es que una de sus alianzas anteriores iba a traer mucho daño a su familia y a su nación. ¿De qué estoy hablando? Segundo de Crónicas 18, versículo 1, déjenme leerlo, si quieres anótalo ahí en tu Biblia. Segundo de Crónicas 18, 1, nos dice, comenzando así, dice: tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia, y dice: y contrajo parentesco con Acab. Contrajo parentesco con Acab. Reyes no nos lo dice, pero aquí lo vemos. O sea, emparentó con Acab, ¿no? ¿De qué forma? Pues realmente lo que sucedió fue que Josafat dio a su hijo Joram a Atalía, la hija de Acab y Jezabel. Qué grave error, ¿verdad? Pero eso fue lo que hizo. ¿Dónde lo vemos? Segundo de Crónicas 21,
verso 6, anota las citas, 2 Crónicas 21:6, dice, y anduvo en el camino de los reyes de Israel, está hablando del hijo de Josafat, Joram, que se menciona aquí también. Dice que anduvo en el camino de quiénes, de los reyes de Israel, que te decía que casi los reyes, o sea, Israel tuvo más reyes perversos que buenos, ¿no? Entonces, y no buenos caminos de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque tenía por mujer, ¿a quién? A la hija de Acab, ¿no? Pues obviamente, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, ¿no? Qué triste, ¿no? O sea, Josafat, un hombre que busca a Dios, que está bien, pero comete un error. Emparenta con Acab, una alianza. Su hijo y su hija, la hija de Acab, Atalía, se casan y pues vemos cómo su hijo sufre esas consecuencias, ¿no? ¿Recuerdan Jezabel? ¿No? Pues imagínate cómo era la hija, ¿no? Ahí está. Entonces la historia se repite con el hijo aún el hijo de él, de Joram. Este Joram, que es el hijo de Josafat, tiene un hijo con Atalía y le pone Ocosías, es otro Ocosías obviamente, no el que vemos aquí. Le pone Ocosías y ese también fue un rey muy malo en Judá. Entonces al final vemos cómo esa maldad de Israel llegó hasta Judá, ¿no? Con ese rey. ¿Qué vemos aquí? ¿Qué es lo que hemos visto en la vida de Acab? Sinceramente, ¿no? Y es real, y la Biblia nos enseña esto. La mayor influencia terrenal en un hombre es su mujer, su esposa, su de matrimonio. Y es lo que esa historia nos muestra. Creo que hay mucho que aprender tanto hombres como mujeres en esto. Mujeres, ustedes son una influencia muy grande para tu esposo. ¿De qué manera estás ayudando a que él glorifique a Dios? A que él sirva a Dios, a que él agrade a Dios. Tu influencia, o sea, él es la cabeza, ¿verdad? Pero tu influencia es importante y si tú no sabes ejercer tu influencia correctamente, puedes llegar a enseñorearte sobre él, a no sujetarte y a poder tenerlo, pues como veíamos a Jezabel, le parece a la mamá, ¿verdad? De Acab. Quiero la viña, no me la quieren dar, pues yo te la voy a conseguir, hijito, ¿no? ¿Se acuerdan de esa historia? Qué triste, ¿no? Qué vergüenza. Pero es más vergonzoso pues, ver hijos de Dios viendo de esa manera. Hombres, tienes que confiar en Dios. O sea, no es que vas a ser tirano con tu esposa, pero creo que tienes que defender la verdad de Dios. Dios te ha puesto como cabeza. De alguna manera tú tienes que ejercer esa autoridad. Tu esposa tiene que sujetarse. Vamos a ver la parte final porque no termina ahí. Dice en el verso 51, habla de Ocosías. Este Ocosías es el hijo de Acab, ¿no? Ocosías, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria. Dice el año 17 de Josafat, rey de Judá, y reinó 2 años sobre Israel e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Pues, ¿qué esperabas, no? Y anduvo en el camino de su padre y en el camino de su madre. ¿Quién era su madre? Jezabel. Y en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat. ¿Se acuerdan? Ahí comenzó todo, ¿no? La división. Quiso pecar a Israel porque sirvió a Baal y lo adoró y provocó a ir a Jehová de Israel, Dios de Israel, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Ahí lo vemos, ¿no? Acab reinó por 22 años, pero su hijo solamente reinó 2 años. Lo que vemos aquí. ¿Por qué? Cuando Acab se humilló, lo que vimos, después de cuando Dios anuncia su juicio, Dios se apiadó de Acab y le dijo, voy a traer su juicio, pero no lo voy a traer inmediato como he dicho que lo iba a hacer. Prometió traerlo a través de su hijo Acab, a través del hijo de Acab, o sea, Ocosías, ¿no? Y lo que sucede es esto, Dios cortó el reinado de Ocosías, cumpliendo su profecía. Por eso solamente reinó 2 años, ¿no? Su reino fue de 2 años solamente, ¿no? Entonces, con mucha tristeza termina el libro de Primero de Reyes, ¿no te parece? Comenzó con un gran rey, David, digo ya en los días finales de David, ¿no? Lo vimos, pero termina con uno de los peores reyes de Israel. ¿Qué vemos en esta historia? Pues algo muy claro, pues el yugo desigual, ¿no? No te unas en yugo desigual con los incrédulos, ¿no? O sea, al final Josafat aprendió la lección, pero perjudicó a su familia, ¿no? Su hijo, casándose con Atalía, ¿no? Vivió no como su padre, sino como la familia de su esposa, perjudicó a su hijo,
¿no? O sea, trajo muchas cosas, que su hijo siendo rey de Judá perjudicó a la nación, etcétera. No sabemos hasta dónde puede perjudicar una mala decisión nuestra. Es mejor obedecer a Dios y confiar en Él. No te unas en yugo desigual. No es un buen negocio, te lo decía. ¿No? Si tú lo quieres intentar, pues inténtalo. Pero Dios te está advirtiendo algo. ¿Okay? Y lo segundo, vemos esto, ¿no? Acá vemos un rey, uno de los peores reyes de Israel. Pero un rey, lo que me gusta y me llama mucho la atención es que un rey que no se quedó sin el consejo de Dios. A pesar de todo, Dios le habló. Dios le mostró, ¿verdad? Y él no quiso obedecer. No seas como acá, no seas insensato, no seas orgulloso. O sea, realmente humíllate. O sea, parecía que en el capítulo 21 ya acaba bien entendido, ¿verdad? Y se humilló y hasta Dios dijo, ¿ya viste cómo se humilló? ¿No? Dices, ojalá hubiera terminado ahí, pero no terminó ahí. Vemos orgullo, ¿no? De querer más tierra, ¿no? De decir, oye, no me han dado mi tierra que me dijeron que me iban a dar, pues me voy a aliar con Josafat y voy a ir. Una alianza mala, ¿no? Y orgulloso. Ríndete al Señor. O sea, su consejo, pues, es el admirable consejero, dice la palabra. Es el consejo más admirable que puedes tener. Por eso dice el Salmo 21, te lo estaba hace rato, ¿no? Que no anduvo en consejo de malos, sino que en la ley de Dios medita de día y de noche. ¿Verdad? Porque será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. ¿No es lo que tú quieres? Entonces, rinde tu corazón, humilla tu corazón delante de Dios y deja que su palabra sí te quebrante, te limpie, te moldee, pero al final que te haga como su Hijo Jesús. Porque es lo más importante. La manera en que Dios dice Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien, ¿verdad? Todas las cosas ayudan para bien. Y a veces era eso, no vas a ir a la guerra, esa tierra no la vas a tener así, ¿verdad? Todas las cosas, buenas o malas, ayudan para bien. ¿Para qué? Para que seas formado conforme a la imagen de Jesús. Ese es el propósito. Ese es el bien que Dios busca en nosotros, que seamos más como Jesús. Entonces vamos a terminar con una oración, ¿les parece? Señor, muchas gracias. Gracias por tu palabra, gracias por permitirnos ver esta historia de Acab. Terminando hoy, Señor, de verla y ver un hombre, ay, Señor, ¿cómo describirlo, Señor? La verdad es que también a veces somos así, Señor, ridículos, Señor, absurdos, Señor. Peleando contra todo, Señor. Danos cuenta que realmente nuestra pelea es contra ti, Señor. Tenemos que humillarnos, Señor. Ayúdanos a darnos cuenta de eso, Señor. Deja a un lado el orgullo y reconocer cuando tú nos hablas, Señor, cuando tú nos exhortas, cuando tú nos llamas la atención, Señor. Y ser obedientes a eso, Señor. Por favor, Padre. Ayúdanos también a considerar tu palabra y eso, Señor, lo que tú nos hablaste hoy. No unirnos en un yugo desigual con personas que no creen en ti, Señor. No es que no tengamos relación con ellos, es que no nos unamos en un yugo desigual, Señor. Ayúdanos a ser sabios, Señor, en las alianzas que tengamos de trabajo, familiares, Señor. Que seamos sabios en eso, Señor. Que nuestras vidas puedan ser agradables a ti, Señor, en cualquier momento. Por favor, Padre. Como Josafat nos podemos estar buscándote, viendo tus bendiciones, pero en un momento podemos cometer un error grave, Señor, que no solo puede llegar a perjudicarnos a nosotros, sino a una de nuestras familias, nuestros hijos, nuestros nietos, Señor. Danos sabiduría, Señor, y pon temor siempre en nuestro corazón. Así como el temor que había en Micaías, Señor, de decir, yo solo voy a hablar la verdad. Vive Jehová, que solo voy a decir lo que Él me diga. Señor, ayúdanos a vivir así, Señor. Lo que tú nos digas, Señor, que vivamos de acuerdo a eso siempre, Señor. Gracias, Dios, porque el día de hoy sigue habiendo hombres así, Señor, como Micaías, Señor. Y así queremos ser nosotros, como iglesia, como leíamos, como columna, baluarte de la verdad, Señor. Por favor, Padre. Este mundo necesita conocer la verdad. Hay muchos engañadores, hay muchos mentirosos, Señor. Más de 400, hay muchos, miles. Ayúdenos, Señor, a poder mostrar tu verdad siempre a este mundo, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo. Llévanos comida a casa, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.